hay algo interesante en la manera en la que Alien 3 comienza, o mejor, en la manera en la que no comienza. En efecto, esa nota de la fanfarria de la 20th Century Fox que se queda perdida en el vacío y flotando literalmente sobre un fondo de estrellas apunta a que algo no se ha cerrado, algo queda inconcluso. Idea que por lo demás va a traducirse también en la manera en la que funcionan los propios créditos de la película. El sujeto de la enunciación, como sabemos, escribe su presencia en estos primeros minutos de la película en los cuales da marcas de su propia existencia, ¿no? Da marcas de estar ahí. En este caso, el logo de la 20th Century, pero también, por supuesto, esa tipografía anodina menos trabajada que en otras entregas de la serie, donde se da pie a reconocer a los expertos que han participado en la saga. Sin embargo, los créditos de Alien 3 tienen dos niveles. Por un lado, efectivamente, el puramente informativo, el de los creadores, pero por otro lado, un nivel significante narrativo de historia que se supone sucede en el presente, en el punto cero del relato, y que va como erosionando, agujereando mediante flashes de imágenes esos créditos iniciales. Es interesante esta dualidad porque a su vez nos va a permitir ejercer un contraste con respecto, por ejemplo, a los créditos de la Alien inicial de Ridley Scott, que era un ejemplo de sostener el plano, de marcar el suspense, de generar esa especie como de enigma sobre el nombre. Aquí directamente hay acción desde el minuto 1 y además hay una acción que viene dada por una dialéctica que se puede ver muy bien en dos planos muy interesantes. El primer plano en el que vemos la presentación de Ripley como protagonista y el segundo plano en el cual vemos a esa especie de alien como en dialéctica, ¿no? Ya sabemos cuáles van a ser los dos polos sobre los que se va a mover, como es lógico, la cinta. Pero podemos hilar todavía un poco más fino. Fijémonos cómo funciona Ripley. Ripley aparece representada de manera muy breve y mediante un reencuadre. La idea de que ella está al fondo de la imagen. Con además un encuadre de una gran centralidad, con una frontalidad, unas líneas muy muy claras, con un soporte horizontal muy muy marcado, mientras que el plano del antagonista, el plano del alien, al revés, es un plano que está primero en contrapicado, segundo un plano que funciona por lo que no vemos, la gran línea cortada es la del inferior de la cámara, parecería que es una especie como de mano que se aparece en el encuadre, y luego por otro lado, aparte de esa especie como de manera en la que toma la parte superior del plano de ascendencia, también la manera en la que se dirige directamente contra el espectador, contra la posición de cámara. Evidentemente esto ya está marcando una serie de ideas sobre cómo va a funcionar el tema principal de la película, que tiene que ver, hay dos grandes temas, el primero por supuesto es la culpa, el otro es la identidad, y que por ejemplo se va apreciando, vamos viendo cómo se va perfilando, por ejemplo en esta especie como de fusión, ¿no? Cuando por fin se encuentran los dos rostros y el alien, lo que pasa es que aquí hay, evidentemente, al plano al ser tan corto, genera una especie de ruido visual donde lo que vemos es que el rostro, que es la parte clave de la secuencia de presentación, que podría parecer el de Ripley en un primer momento, no es el rostro de Ripley, es el de la niña que acompañaba a la protagonista en la secuela, en Aliens. Entonces, esta idea de ver este nuevo rostro, de nuevo remarcado, pero de nuevo fuera de foco, en este caso fuera de foco, reencuadrado pero fuera de foco, ¿no? Nos va marcando una idea sobre cómo va a trabajar Fincher la cuestión de la identidad a partir del uso del rostro en la película, que es una idea fundamental, como vamos a ver. Los créditos funcionan erosionando esos rostros que nunca vemos, los rostros de los creadores de la película que permanecen en sordina, flotando en la nada, frente a ese rostro de Ripley principal, rostro humano, aparentemente humano, en el que tenemos que delegar de alguna manera los afectos de la trama. Claro, por ejemplo, cuando terminan los créditos propiamente dichos, lo que vemos es el primer plano realmente sostenido de Ripley, pero fundiéndose con esa especie de plano en profundidad de la cápsula de escape escapando. Es interesante porque aquí va a haber una rima con respecto a ya sí el inicio del relato, la manera en la que Fincher trabaja la ventana, el reencuadre, el más allá de, siempre la cámara siempre se queda o más que quedarse siempre arranca el plano dentro de la nave, mientras que a Fincher lo que le interesa es reconstruir de alguna manera los espacios reencuadrando. Ahora bien, si saltamos a lo que es la construcción del rostro pura y dura, veremos que este fundido tan interesante va a tener un eco unos minutos después en montaje, cuando veamos este interesantísimo y por otro lado muy marciano montaje mediante también fundidos de los tres rostros principales de la película. Vamos a detenernos un segundo aquí.
Ciertamente, la primera vez que vi este plano me sorprendió la manera en la que parecía romper algunas de las convenciones diegéticas propias de la película. Me recordaba también, de alguna manera, a esos famosos fundidos amarillos de rostros que proponía Francis Ford Coppola en Apocalipsis Now. Creo que había como una conexión plástica, pero no entendía muy bien la referencia. Así que lo que hice fue preguntarme exactamente qué función jugaba este plano dentro de la narración de la película, para lo cual tuve que dar un salto atrás y ver cómo presentaba el problema de la comunidad y de la culpa. En un momento inicial sabemos que Ripley ha aterrizado en una especie de prisión masculina donde hay una serie de cuerpos límite de presos que han cometido terribles acciones y que están allí como esperando casi el final de los tiempos, y es un escenario que en principio tiene que resultar desagradable al espectador, pero que de alguna manera Fincher va a utilizar la cámara y el montaje para jugar, para rotar con esa idea, para dejar una puerta abierta o por lo menos para empezar a formular la gran pregunta que atraviesa la película, que es si estos cuerpos pueden o no ser redimidos. Vamos a ver cómo funciona la escena en la que son presentados. Evidentemente estos personajes no pueden caer bien al espectador, de hecho en un momento posterior veremos cómo intentan incluso violar y asesinar a la protagonista, pero en el primer momento lo que tenemos que ver es cómo funciona explicativamente, narrativamente ese espacio en el que hasta ahora había tranquilidad y ahora con la llegada de Ripley pues se ha generado una tensión dialéctico-narrativa. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en primer lugar tenemos dos escalas de plano que va a utilizar Fincher para presentar a su comunidad de hombres. La primera, la más obvia, es esta especie como de plano general frontal muy interesante, rodado evidentemente con gran angular, fíjense la gran profundidad lateral que consigue y donde además le saca muchísimo partido a esas líneas horizontales como para sugerir que efectivamente hay una suerte de jerarquía interna que domina la prisión. Ahora bien, en el momento en el que empezamos a ver cómo funciona la escena por dentro, nos llama mucho la atención el recurso visual en composición, sobre todo en lo que toca a la angulación que utiliza Fincher. Una y otra vez la película está apoyándose aquí en la presencia de planos contrapicados. La teoría fílmica nos dice que efectivamente los planos contrapicados se suelen utilizar para engrandecer o para dar, digamos, más importancia a un personaje. Partiendo de esta base, el centro de la escena sería sin duda este personaje, que es el alcaide y el que marca las normas y los acontecimientos de la película. Él habla concretamente de hechos, no explica cómo funcionan los hechos. Ahora bien, en el momento en el que vemos cómo Fincher salta a retratar a los presos, vemos que también suelen aparecer en contrapicado, a excepción de un picado muy concreto y de un plano detalle que muestra el código de barras. Todo el resto del montaje de la escena es un montaje que se apoya explícitamente en contrapicados. Luego empezamos a ver que efectivamente las líneas de tensión dentro de la propia cárcel no están tan claras, que todos los personajes tienen algo subrayable. De hecho es muy interesante porque hay, en el momento en el que Fincher quiere presentar las dos grandes fuerzas en oposición a la ley de la cárcel, lo hace en un solo plano, también en contrapicado. Primero partimos de esta figura masculina y en un momento dado hay un cambio de foco y pasamos a esta otra. La primera es, digamos, el preso militar, el preso que ejecuta órdenes físicas, el preso con una mayor capacidad para la acción. En segundo lugar tenemos al preso reflexivo, el preso religioso, la especie como de capellán que va a dar la lectura religiosa a la cuestión, ¿no? Claro, la pregunta es si esto es una comunidad y solamente podemos acceder a ese ser comunidad en la escena en la que vemos los tres rostros. Es en este sentido una estrategia, si me permiten la expresión, muy fordiana. A partir de un funeral podemos acceder a una configuración interna de una comunidad. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues efectivamente mediante tres rostros. Un primer rostro, que es el rostro del poder; un segundo rostro, que es el rostro de la medicina, este es el protagonista, que será el médico de la nave; y por supuesto el tercer rostro vertebrador de Ripley. Pero lo que me interesa es que estos tres rostros tienen por detrás en esa especie como de movimiento hacia la derecha de cámara todo lo que serán el resto de protagonistas de la cinta, de tal manera que si lo que vemos aquí es que esta especie como de funeral sirve para encuadrar, para colapsar en un solo espacio fílmico todo lo que sería el jugo narrativo de la comunidad de la cinta. A partir de aquí sabemos que estos personajes van a poder, por supuesto con tensión, permanecer unidos.
justo es súper importante que una vez que Fincher nos ha dado la clave de la unidad, sea precisamente cuando el alien se manifieste atacando a la primera mascota de la nave, ¿no? Aquí además, fíjense que la angulación y el tipo de planos que va a utilizar para contar esa agresión es absolutamente diferente a esa gran frontalidad de los primeros planos y esa épica, digamos, de tonos amarillos y rojizos con la que Fincher marca esta historia. La cuestión del mesianismo, por lo tanto, la cuestión de la misión de salvar a la humanidad va a tener un tono amarillo y rojo vinculado con ese fuego en el que se genera esa especie de unión entre hombres que los demás dan por perdidos. Evidentemente la clave parece estar en esa localización en la que, por cierto, termina la película. Cuando vamos al final, lo primero que nos llama la atención es que Ripley está representada como si estuviera en una cárcel. Lo podemos leer a partir, por ejemplo, de este primer plano, donde los barrotes son literalmente franjas verticales, pero también en este otro plano, donde mediante de nuevo el cambio de foco, vemos cómo se arranca esa caída. Esa caída rebota de alguna manera o se engarza en ese otro plano donde se juega irónicamente con el contrapicado del poder. Evidentemente este personaje ya ha perdido a Ripley, no interesa nada, no tiene ningún tipo de nada que hacer frente a los planos que una y otra vez subrayan frontalmente la manera en la que cae el cuerpo, el descenso seguido por la cámara, además en cámara lenta, etcétera, etcétera, y que nos llevan a esta idea como de que hay algo crístico, una figura religiosa, simbólica, los brazos en cruz, evidentemente, pero claro, hay algo que no termina tampoco de encajar, porque cuando Ripley se abraza o se aferra a esa especie como de hijo ambiguo, en realidad parece que está jugando como también con la idea de la pasión cristiana. Hay algo que no termina de encajar muy bien ahí crísticamente, entonces parece como que la película está apuntando hacia otro lado. ¿Hacia dónde? Bueno, vámonos al que es el plano sin duda más famoso de toda la cinta, que es este fantástico primerísimo primer plano compuesto en el fondo por dos rostros. Claro, lo terrible que tiene este plano es la boca, no solamente la primera boca, sino sobre todo esa segunda boca que emerge de la primera. La cosa podría quedar un poco sobreinterpretada si empezáramos a hablar de la oralidad y de la palabra, de no ser porque si vamos hacia atrás en la escena, vemos que este bicho surge precisamente cuando muere uno de los protagonistas de la película. Y muere de una manera muy concreta. En la primera mitad, Alien 3 es una película que básicamente es una historia de amor entre dos personajes que no quieren revelar sus secretos y que van haciendo lo imposible por amarse sin contar qué llevan dentro, quiénes son el uno y el otro. En un momento dado, el hombre finalmente confiesa, hace una especie como de confesión de su culpa, cuál es su debilidad, pero automáticamente, nada más decir lo que le ha llevado a su gran secreto, lo que ha querido ocultar, la película se lo lleva por delante, se lo carga y entonces llegamos a este plano absolutamente terrorífico, ¿no? La segunda mitad de Alien 3 utiliza esto para construir una paradoja terrible, porque Ripley, en realidad, en el momento en el que sabe quién es, lo que lleva dentro, lo que busca es a alguien que se la cargue como sea, incluyendo al propio Alien, y por supuesto sin éxito, ¿no? Esa cárcel, en realidad, que veíamos, es la verdad de lo que lleva dentro. Por ejemplo, en la escena que rima estupendamente con este plano de inmolación, cuando ella pide ser asesinada por el sacerdote, y también se utilizan de manera compositiva los barrotes, la idea de la cárcel, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando al final se aferra a eso que lleva dentro, admite la verdad terrorífica que lleva en su interior, es cuando únicamente se permite la inmolación. Salir de la cárcel es saber quién es uno realmente. El precio que se paga, evidentemente, es la autodestrucción.